Sí, ¿qué tal? Les saluda Yureli Cacho Carranza. Bienvenidos al programa A Corazón Abierto. Hoy tendremos el honor de platicar con la doctora Alessandra Carnevale Cantoni. Ella es especialista en genética humana y está certificada por el Consejo Mexicano de Genética. La doctora Carnevale es impulsora en México de las ciencias genómicas de la salud y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGE, como investigadora principal. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Alessandra, aquí en la cabina de radio de la Agencia Informativa CONACYT. Y bueno, gracias por querer compartir con quienes nos sintonizan facetas de su trayectoria profesional y personal. Primero me gustaría que nos dijera de manera personal cómo se define, cómo se autodefine, quién es la doctora Alessandra Carnevale. Ay, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Bueno, yo me autodefino desde el punto de vista profesional, pues como un médico, genetista, investigadora, quizás muy curiosa. Por eso es que me gusta la investigación. Bien. Y como persona, pues una bisabuela. Muy bien. ¿Cuál fue su motivación para estudiar genética o ahora genómica? ¿Qué la impulsó? ¿Qué la motivó? ¿Qué influencia tuvo para perfilar su profesión al estudio de la genómica en México? Bueno, la historia realmente es un poco anecdótica porque fue un poco coincidencia, como muchas cosas que ocurren a uno en la vida. Uh-huh. En realidad, yo tuve la genial idea, junto con mi marido, de que nos casáramos muy pronto. Entonces me casé cuando estaba en tercer año de medicina, jurándole a mis papás que yo iba a terminar y que no iba a tener hijos hasta que acabara. Eso no sucedió bien porque pues, ya ratito pues ya estaba yo embarazada y luego tuve otro, etcétera. Y entonces cuando llegué a la hora de hacer el internado, tenía yo 2 bebés, uno de 1 año y uno de unos cuantos meses, y la vida se me complicó un poquito, pero había tenido un super maestro que era Ruy Pérez Tamayo. Entonces fui a ver a Ruy y le dije, híjole, necesito ayuda, no sé bien dónde hacer mi internado porque no me puedo permitir el lujo de hacer guardias. Me dijo, no, Sandra, usted véngase acá, haga lo que pueda y yo le firmo su internado. Sí, pero a mí las autopsias no me entusiasman. Uy, entonces me miró así medio feo, pero me dijo, ¿por qué no se sube allá con el doctor Héctor Márquez, que está inventando algo que la genética y los cromosomas y no sé qué? Era 1964. Y entonces me subí con mi maestro Héctor Márquez Monter, quien me mostró cómo no estaban saliendo esas cosas que los demás, los americanos, etcétera, decían que si salían en México no salían. Y empezamos a buscar cómo hacer crecer las células y entonces obtener cromosomas. Y eso me entusiasmó, me enamoró y pues ahí hice mi tesis, ahí hice el internado, el servicio social. Me mandó 6 meses a Estados Unidos, fui a 6 meses a Estados Unidos, aprendí muchísimas cosas. Regresé, me gradué, tuve mi tercera bebé y entonces ya después me metí a trabajar. Pero eso realmente fue una gran coincidencia. Claro. Obvio que lo que vi allí, el entusiasmo de algo tan novedoso que apenas estaba desarrollándose, fue fantástico. Así es que para mí la genética así nació y así he sido genetista todo el tiempo. Ahora ya me considero más o menos genomista, uh-huh, porque ahora los genetistas tenemos toda la tecnología de la genómica para poder adentrarnos en lo que no podíamos investigar hace años. Y eso facilita mucho el camino. Y sí he sido apasionada de mi profesión, la verdad. Pues qué interesante. Como bien dice, a veces las casualidades nos ponen en el camino justo. Sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que más disfruta de su trabajo, doctora Carnevale? La verdad ha ido cambiando, uh-huh, porque yo creo que durante los años en que tenía yo acceso a la clínica y que realmente, pues como genetista veía pacientes, sí disfrutaba mucho el contacto con el paciente, el poder hablar con los papás, pero siempre fui de esos médicos que no podría estar en urgencias
y con la angustia de que se me está muriendo el paciente y córrele y pícale y hazle. No, eso no va conmigo. Conmigo va las preguntas, el laboratorio, el ver a mi paciente y decir, pero ¿cómo le hace? Esto es algo genético, pero ¿y dónde está el gen? ¿Y qué hace? ¿Y por qué este niño está así? Hacer todas esas preguntas. ¿Y cómo se está heredando esto? Uh-huh. Pero sí lo disfrutaba mucho con los pacientes, con los papás, apoyar a los papás con un diagnóstico, decirle cómo se hereda, explicarles cómo se heredan las cosas. Tenía todas mis armas para que las personas que acudían al instituto y que acuden al Instituto Nacional de Pediatría, pues generalmente son personas que vienen de lejos, que no tienen recursos, que a veces no han acabado la primaria, y decirles lo que es la herencia, lo que son los cromosomas, de manera sencilla y que puedan entender, pues siempre ha sido todo un arte, y claro, muchas veces no lo lográbamos, pero muchas veces sí. Y tuvimos muy buenos éxitos de personas que acababan entendiendo muy bien qué es lo que estaba sucediendo y cómo valía la pena a lo mejor no echarse el clavado de tener otro hijo porque el riesgo aquí y allá, pero tomaban ellos sus decisiones. Ya con el pasar del tiempo, la verdad, me gustó mucho también dirigir la investigación, por eso fui tantos años directora de investigación, y también me gustaba la parte administrativa. No a todo el mundo le gusta, pero a mí no me disgustaba. Y ahora estoy fascinada con la genómica y con lo que me están enseñando los antropólogos. Y si tuviera 20 años menos, diría yo que me metí a ser antropóloga, porque el conocer cómo se pobló este continente americano y cómo eso tiene que ver con ciertas enfermedades y ciertas cosas que tienen todos los habitantes de un continente que se pobló de manera muy diferente a cómo se pobló Europa, Asia y África, que están todos comunicados por tierra. Y América, ¿no? América, tienes que atravesar el Atlántico, tienes que atravesar el Pacífico para llegar al otro continente, a la tierra otra vez. Sí. Y nada más hubo ese caminito allá arriba, en Beringia, por donde bajó toda la población, o esos poquitos que poblaron todo un continente y evolucionaron durante miles de años aquí. Bueno, me parece tan fascinante y tiene sus repercusiones en los genes, las variantes, y eso tiene cierta repercusión también en la salud. Claro. Y en la manera en que el ambiente, los genes y las variantes, es un campo como para trabajar otros 50 años en eso, cosa que no voy a poder hacer, pero... Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál considera su logro profesional más satisfactorio? Bueno, la verdad, quizás ha habido muchos, pero el más reciente que sí me ha llenado, así como que de mucho placer, fue lo de que me hicieran emérita, en realidad del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y la ceremonia fue tan bonita. Un personaje que se dedica a la comunicación ahí en la coordinación de los institutos, hizo un video entrevistando a personas que me conocen, a mi marido, pidió fotos. Bueno, todo fue secreto, nadie me dijo nada. Y yo vi ese video y me quería ir debajo de la mesa porque me daba vergüenza que todo estuviera ahí, mi vida, mis sentimientos. Qué barbaridad. Fue emocionantísimo y pues me siento muy satisfecha porque le digo a mis nietos y le digo a mis gentes, pues creo que estoy recogiendo, pero no me voy a ir, ni crean que porque recojo ahora me agarro mi bolsita y me voy. No, aquí voy a seguir mientras Dios me dé licencia. Más bien fue un justo reconocimiento a su trayectoria. Pues a lo mejor sí, pero fue muy emocionante, todavía me emociona. Qué bueno. Y nos mencionó que, estuvo 6 meses en Estados Unidos cuando estuvo haciendo su internado. Me imagino que ha tenido ocasión de visitar o a lo mejor incluso de radicar en otros países. En esta experiencia, ¿qué le gustaría que fuera diferente de México con relación a lo que ha tenido oportunidad de vivir o de comparar con otras naciones? En la investigación, yo diría, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que siempre necesitamos más recursos. La verdad es que eso es lo que
a veces. Yo cuando agradecí lo del lo que me dieron, no ese, sino otro que me dieron, sí. Yo decía, la verdad es que tengo que agradecerles a todos los que colaboraron conmigo. Y lo que podría decir es que muchas veces no teníamos recursos. Lo que le poníamos era mucha pasión, mucha entrega, muchas ganas de encontrar algo y de hacerlo bien, pero con muy pocos recursos comparado con lo que tienen en otros países. Claro. Muy pocos recursos, a veces poco acceso a la tecnología. Realmente ahora que estoy en el IMEGEN, sí tenemos acceso a una tecnología maravillosa, pero no hay muchos sitios en México en donde hay esa tecnología. Yo creo que se cuentan con los dedos de una mano, no de dos. Y uno ve que en algunas instituciones del país, o uno va en algunos estados del país, y el genetista egresado de mi especialidad, a la que yo enseñé, digo porque fueron muchas mujeres, sí. Me dice, doctora, es que yo no tengo ni siquiera para cromosomas, no me pueden hacer ni siquiera un cariotipo. Aquí, en el hospital en el que trabajo, no me hacen un cariotipo. Es más, en toda esta ciudad no hay ninguna institución pública que haga un cariotipo, que es lo que hacíamos desde 1971 en pediatría. Es decir, de veras sientes que es difícil avanzar y que esto que la ciencia aporta, aplicarlo, llegar como siempre decimos, a la cama del paciente, es difícil si no tienes cómo llevarlo a la cama del paciente. Y el médico pues no está suficientemente preparado en esto. Obviamente tenemos muchísimas necesidades, también eso lo entiendo claramente, pero la medicina genómica, la genómica y la genética sí están aportando mucho, y los resultados que se generan ahora son muy complejos y no hay quien sepa interpretarlos en la clínica. Entonces llega de repente a un laboratorio y manda a hacer los estudios de Estados Unidos, llega el resultado y ¿quién lo va a leer? Pues tienen que correr a ver dónde hay un genetista para que se lo lea. Y genetistas certificados, sabemos como 200 en todo el país. Uy. 116 millones, 120 millones de habitantes, y tienen 250 genetistas. Esas deficiencias yo quisiera no verlas, pero pues son las que tenemos de repente en nuestro país. Me gustaría que hubiera más posibilidades. Todos quisiéramos poder hacer más, ¿no? Sí, por supuesto. Con el amor que le tenemos a este país. Muy bien. Y en este mismo sentido, y bueno, de alguna manera ha dado su punto de vista sobre la educación, la investigación, incluso la divulgación científica o el desarrollo científico aquí en México, que a pesar de la pasión que los mexicanos, del empeño, del entusiasmo, de dar el 100% de su potencial en cada una de sus áreas, pues a veces aún con ese 100%, pues si no hay los recursos, pues tampoco pueden hacer magia, ¿no? Sí. ¿Cómo ve ya también, hablando del desarrollo científico y educativo, y que aparte de mayores recursos, qué otro aspecto considera que nos haga falta? Educación. Yo creo que la educación es fundamental. La educación te da libertad, te da todo. Y como llora uno por una buena educación. Claro. De todo mundo. Lo que yo decía de la gente que acudía a pediatría. Yo durante toda mi vida estuve 35 años en el Instituto Nacional de Pediatría. Yo debería de ser emérita de pediatría. También, me lo dijeron todos ahí, pero bueno, no soy. Después me escabullí como casi 5 años al ISSSTE. Y me di cuenta de la diferencia de la educación de los pacientes del ISSSTE contra los pacientes de pediatría. Porque estos no tienen ninguna seguridad, son burócratas, digamos, como yo, como usted. Así es, sí. Pero mucho más profesionales, maestros, que a veces me llegaban, pues ya fui a ver en internet y ya vi que a mi cromosoma 12 le falta un pedacito y que mi niño y que no sé qué. A ver, explíqueme bien porque yo lo leí, pero no le entendí muy bien que digamos. Pero ya algo tenía de
de conocimiento. O sea, claro, no es lo mismo que explicarle a la señora aquella que le platiqué, sí, de Oaxaca, que ni primaria, digo, apenas si sabía leer, pues es un mundo tratar de decirle lo que es la herencia, por qué nos tenía que... Qué bueno que ya se había separado de su esposo, porque así ya no tenía riesgo de tener otro hijo igualito. Con cualquier otro no lo iba a tener. Claro. No se lo dije, pero una gente que está preparada eso lo capta. Así es. Entonces con él sí, pero con otro no. Así a veces es. no es muy bueno porque entonces deciden divorciarse, ¿verdad? Y mejor cada quien se va por su lado y se desbarata una familia. Pero sí, ese conocimiento te da la libertad de decidir qué vas a hacer. Claro. Y si no tienes el conocimiento, pues no tienes libertad. ¿Y entonces qué hago, doctora? No, bueno, pues usted decida. Yo no le puedo decir qué hacer, pero ¿cómo va a decidir si no entendió nada? Cierto. No por tonto, sino porque no tiene las bases para poder entender. Entonces, todo eso nos hace sentir que eso es lo que más necesitamos. De verdad. La educación. La educación. Yo tengo una hija, bueno, 2 hijas que viven en Estados Unidos. Y fui a la graduación de la primera, en Washington, en la ciudad de Washington. Sí. Era un parque enorme, lleno de papás y una cantidad de niños. Y le digo a mi yerno, ¿todos estos se graduaron ahorita en una generación? Sí, me dice, es que este no es México, este es Estados Unidos. Digo, porque pues, nuestras generaciones ni lejanamente llegan a eso. Dice, es que aquí se gradúan muchos más del college y de la universidad de los que se gradúan en México. Claro. Entonces dije, sí. También son más millones, no digo que no, pero sí en general es cierto. Claro que el acceso a la educación. El porcentaje de personas que llegan a terminar una universidad en México, pues no es lo mismo que en Finlandia, que en Europa, que en América, que en Estados Unidos. Así es. Modo. Pero pues quisiéramos levantarlo más, ¿verdad? Claro, sí, porque eso también pues haría una diferencia en el país en todos estos hábitos. Exacto. Muy bien. Y en ¿qué le representa, doctora Carnevale, pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores? Para mí un honor. Sí, no, yo soy fundadora, que por cierto me perdieron mi diploma, pero sí yo creo que es bueno. Tiene sus defectos porque ni me pongo a pensar en ellos, pero la verdad es bueno. Sí, me parece bien que te dure unos años y después te vigilen y vean si de veras sigues produciendo o no. Bien. Yo ahorita estoy en una de las dictaminadoras, la del área 3, y sí, como te duele a veces cuando te das cuenta de que no pudo lograrlo, pero que también pues se fue a Oaxaca, ¿verdad? Y pues a qué horas lograba publicar como en un artículo. Entonces también esa es la otra cosa. No podemos estar todos en esta bendita ciudad que está ahogándose. Sí. Y me gusta mucho la idea de las cátedras. Pero las cátedras no pueden llegar ahí solitos, tienen que llegar un grupito y en un lugar donde sí haya algo de recurso para que sí puedan trabajar y sí puedan crear esa unidad. Me encanta que la Universidad Autónoma de México, el POLI, etcétera, tenga sus unidades regionales afuera, porque yo he visto salir gente, amigos míos, que están en Durango, que están en Oaxaca, que están en Querétaro, y que ves que con atrás la UNAM o con atrás el POLI, etcétera, o el CINVESTAF, pues sí tienen recurso y están trabajando, y ves que entonces eso fomenta la formación de recursos humanos bien preparados, etcétera, en otras áreas que no sean el Distrito Federal. Claro, esa diversificación es importante porque indispensable en este país. Muchísima gente que requiere atención pues en todo el territorio y requiere de los médicos y de los investigadores y de los... Es que la investigación te da calidad. Así es. Te enseña cómo hacer las cosas bien la investigación. Yo siempre digo eso. Y el ESNI ayuda. Y las CONACYT en general ayuda. Las cátedras ayudan. Muy bien, qué bueno. Y doctora Alessandra, ¿a quién o a quiénes admira y por qué?
Bueno, la verdad, yo admiro mucho a las mujeres pioneras. Admiro a Marie Curie, admiro a la Blackwell, la primera médica que logró graduarse como médico en un país lleno de hombres. Admiro, bueno, de hombres y de mujeres, pero sí, en donde dominan, obviamente. Los hombres. A alguien como la Thatcher, Margaret Thatcher, para mí, así la mujer de hierro, es esos personajes femeninos fuertes. Y a mi abuela materna, que fue la primera mujer que logró entrar en filosofía y letras en el Politécnico de Milán. Fue la primera, solita, de guantes, sombrerito, en un rincón, no podía hablar con los hombres, pero ahí estaba y fue maestra y profesora de la universidad hasta que se murió a los 70 años. 75. Qué bien. Entonces, a esa yo digo, ese es mi ejemplo. Esa personalidad fuerte de las mujeres de que quieren hacer lo que se proponen, sí, es lo que le gusta. Y que tienen que pelear con algunas cosillas a veces. Claro, sí, a veces no es tan fácil como ellas desearían. Y bueno, fuera de su trabajo de investigación y de toda la actividad que le implica pertenecer a un instituto como el INMEGEN y el tiempo que le implica estar ahí en la investigación, a veces uno pensaría que los investigadores tienen poco tiempo libre. Y sobre todo también con lo que nos menciona, la falta de recursos a veces no permite una vida también tan holgada para los científicos en el país. ¿Cuál es en su actividad favorita ya fuera de su profesión? Viajar. Viajar, sí, definitivamente. Todo lo que se pueda. Y sí, a veces, pues, lo decimos y lo confieso, pero bien. Que la propia profesión te facilita. Yo conozco de México todos los lugares a donde me han invitado a dar conferencias, a donde ha habido un buen congreso, y si estoy bien puesta ahí en mi congreso, pero después me tomo 2 o 3 días de vacaciones. Perfecto. Y me quedo a disfrutar el lugar y conocer. Pero claro, sí, viajar yo creo que es lo que más me gusta. Muy definitivamente. Bien. Y entonces eso de alguna manera, su mismo trabajo como investigadora y como genetista, pues le ha facilitado también esta oportunidad, ha abierto este camino de poder conocer distintos lugares. Ha ido un poco de la mano su tiempo libre con sí, el disfrute de lo que más le gusta hacer con su profesión. Muy bien. Nos mencionaba, antes de formularle la última pregunta, ya se me olvidó. Bueno, ¿alguna anécdota o momento inolvidable que quisiera compartirnos, doctora Alessandra? Sí, en eso estuve pensando en muchas anécdotas. Y después me quedé con la idea de que iba a decir una, porque lleva un pequeño mensaje que creo que es importante. Y fue cuando estaba yo en el ISSSTE, yo estaba en el 9º piso porque era asesora del director médico, y era, pues el 9º piso está cerrado y hay un policía que abre y tú te anotas, ¿no? Sí. Y entonces yo llegaba y el policía estaba generalmente viendo la televisión, me miraba, pues es ella, ¿verdad? Entonces le apachurraba y yo entraba. Y yo le decía buenos días, y aquel si estaba de humor me contestaba. Pero de repente apareció una chica que se llamaba Leti, y Leti cuando me veía llegar se paraba, me abría la puerta, y yo entraba y le decía, buenos días, Leti. Me decía, buenos días, doctora. Al rato, pues, Leti ya me daba mi beso. Digo, buenos días, doctora. Me daba mi beso. Y yo le daba su beso. Y ya entraba. Y un día le dije, Leti, me gusta mucho que esté usted allí, porque la verdad es que el día en que usted está allí, usted me abre la puerta, me saluda, y pues ahora como que somos amigas, ¿no? Y los hombres ahí están sentados. Sí. Y mire, le voy a dar un consejo. Cuando le pidan que haga 10, usted haga 11. Y si puede, haga 12. Y me sonrió. Pues fue a partir de eso que entonces me empezó a dar el beso. Uh-huh. De repente un día, pues ya Leti no estuvo allí, y yo dije, ay, Leti ya no está, qué lástima, quién sabe dónde la mandaron. Pero como los cambiaban, sí, pasaron algunos meses, y un día entrando al ISSSTE, al edificio de abajo,
veo un personaje que viene corriendo como loca. Llega, me abraza y me dice, doctora, tengo que darle las gracias, a usted le debo la vida y quién sabe. Ay, Leti, qué padre, ¿qué anda haciendo usted por aquí? Hice lo que usted me dijo, cuando me decían 10, yo hacía 11 y a veces hasta 12. ¿Y qué cree? Ya me dieron trabajo en el ISSSTE, ya no soy policía, estoy aquí en el archivo, tengo ahora sí seguro médico para mi hijita, estoy feliz y todo se lo debo a usted. Ay, lloré. Claro, qué maravilla. Y dije, es que eso es lo que hay que hacer si uno quiere avanzar. Te Así piden es. 10, tú haz 11, y si eres mujer, haz 12. Perfecto. Y vas a ir para adelante. Entonces, ese es mi mensaje, porque pues no queda de otra. ¿Eh? Claro, qué si maravilla. Si te piden 10 y haces 7, pues ahí te vas a quedar atorada toda la vida. Ahí te vas a quedar. Sí, bueno. Pues qué satisfacción, ¿no? Poder haber contribuido, pues, a cambiar una vida, a que fuera mejor una Hasta vida. Lloré, de veras. Me dio mucho gusto, porque de veras se le veía las ganas de progresar. Claro. Y de avanzar y no estar nomás ahí de poli todo el tiempo. No, y tenía que ver desde su actitud de saludar amablemente siempre, a diferencia de alguien que, pues, si tiene, como lo dijo, si tiene ganas contesta el saludo y si no, pues no. Eso hace una gran diferencia. Sí. Pero bueno, muchas gracias. Ya me acordé de lo que le iba a comentar hace rato. Nos mencionaba que bueno, una de las cosas que más disfrutaba antes de abocarse a la investigación era la clínica, el contacto con la gente, el poder hablar con los pacientes y explicarles sobre su padecimiento, o indagar y recomendarles. En este sentido, sobre lo que más disfruta de su profesión, que es viajar entre la clínica y la investigación, ¿qué le apasiona más? O sea, la investigación finalmente va encaminada a favorecer justamente esa clínica, esa atención y ver los beneficios en los pacientes. Pero es estar como del otro lado, ¿no? No, porque uno puede hacer investigación clínica. Es decir, si yo estoy aprendiendo e investigando sobre una enfermedad, también a la hora en que tengo ya una respuesta a mi investigación, eso se lo puedo transmitir al paciente. Bien. Si uno está haciendo investigación con tus pacientes, es decir, fíjese señora, que ahora sí ya hicimos todo esto y sí vimos que esto se está transmitiendo de esta manera. Y si se transmite de esta manera, entonces lo que puede suceder es esto, esto y esto. Y ahora que ya vimos que no sé qué comparamos y aquí, pues sí va a haber, porque hubo cosas, no sé, por ejemplo, fragilidad de los cromosomas en pacientes con ataxia telangiectasia, cosas así raras. Sí. Pero lo vimos en el laboratorio y entonces dijimos, pues vamos a ver exponiendo a qué estas celulitas reaccionan y se rompen. Pues definitivamente a las radiaciones. La sensibilidad de esas células a las radiaciones, hicimos unos pequeños experimentos y la verdad es que finalmente nos ganaron la publicación de otro lado, no llegamos nosotros antes, pero sí lo que estábamos nosotros buscando se confirmó y ahora, ejemplo, los pacientes con ataxia telangiectasia, evítenle toda exposición a radiaciones para sacar una radiografía, a menos de que sea indispensable, no le saquen una radiografía, porque eso, como tienen inestabilidad en los cromosomas, eso favorece cáncer. De por sí tienen cierta propensión al cáncer, pues eso se lo vas a facilitar antes, le vas a molar la vida, como quien dice. Ese tipo de cosas uno las aplica directo. Y a la hora de sospecharlo y de ver que sí que aquí, tú llegas casi que en automático a podérselo decir al paciente. A veces lo logras publicar y entonces eso cuenta como una aportación. A veces te lo gana alguien que lo está pensando más rápido que tú. Sí. Y ya, ni modo, ¿no? Pero esos ejemplos te dan como que eso, ¿no? Estás haciendo investigación y a la vez probablemente pronto puedas darle una respuesta a tus pacientes. El simple poner nombre a enfermedades, sí. Lo que era IMAN, que es ahora el Instituto Nacional de Pediatría, yo soy fundadora de ahí, ¿no? Pues nos cayeron unas cosas que nunca habíamos visto, que
que no se sabía casi nada de eso, porque eran niños que nadie sabía que tenían, y ese edificio llamaba tanto la atención que iban a ver, a ver si alguien... Y entonces pues ahí estábamos con los dermatólogos, con los ortopedistas, leyendo libros, viendo, buscándole, así pues a lo mejor es esto. Siempre decir, fíjese señora, que todo parece indicar que es esto, y que esto se podría heredar así es que fíjese que aquí pudiera, bla, 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 como que, no sé, por eso, entonces, como que le puedas enseñar algo. No tengo un tratamiento, pero ya sabemos más o menos qué fue lo que pasó y por qué el niño está así. Claro. Ya eso da una respuesta. No es un castigo de Dios, no es tantas creencias que uno tiene. Una horrible señora que llegó allí, los dos jovencitos tenían su bebé con labio y paladar hendido. Claro, ese es un castigo de Dios, porque claro, tuvieron relaciones antes de casarse. Uy, casi la saco patadas de mi consultorio. Sí. Digo, no, a ver un momentito, estos dos pobres chiquillos, pues sí, la habían regado, pero eso no tiene nada que ver con el labio y paladar hendido. Así es. Y hacerte sentir culpable toda la vida. Por eso, no claro. Vale, ¿no? Mis pleitos con esas cosas. Muy bien, doctora Alessandra. Pues nos despedimos con el mensaje que nos dejó tan loable de: si te piden 10, pues da 11, y si puedes hasta 12. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho su presencia. Gracias por acompañarnos en esta transmisión a la doctora Alessandra Carnevale Cantoni. Mil gracias. Gracias nuevamente de nada, por su asistencia. Los invitamos a que nos sigan a través de facebook.com/México Ciencia y Tecnología y por el Twitter @CONACYT-Prensa. Gracias a Daniela Galeno Ruiz y Diana Victoria Morán por la operación y producción en video de esta transmisión, así como a Rafael Martínez y a Sharon Yandet en la producción y realización radiofónica. Esto fue A Corazón Abierto, programa de la Agencia Informativa CONACYT, difundido para ustedes a través de Radio Conciencia, desde las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Insurgente Sur 1582, al sur de la Ciudad de México. Se despide Yureli Cacho Carranza. Hasta muy pronto.